el programa, digamos que no tenga, digamos así, inconveniente, listo. Eh, Creo que a veces de pronto sí uno pues le genera, digamos, como esa parte. Bueno, entonces aquí continuando, vamos entonces, nos habíamos quedado pues de hablar sobre lo que era la parte de estandarización y pues como para ir tomando, digamos, otra vez el hilo de lo que estamos hablando, la, una de las partes, digamos, que siempre, digamos, como resultado de todas estas actividades que uno debería pues tener en cuenta es que el mantener, digamos, como ese orden, digamos, como ese aseo, digamos, dentro de las actividades, de que uno sabe, digamos, que en dónde está, en qué lugar toda digamos, la información y en general, digamos, cuando uno maneja, digamos, lo que es el tema de equipos, lo que me va a ayudar a mí, pues sí es, digamos, a evitar, digamos, esa pérdida de tiempo, pues digamos que cuando hablamos de la productividad, estamos hablando, digamos, de la pérdida de tiempo para buscar una información, porque por ejemplo, digamos que en mi caso, digamos que cuando yo busco, digamos, la información, siempre tengo, digamos, carpetas muy claves que siempre estoy utilizando a diario, entonces con eso ya, digamos, por el tema de la planilla, como lo que es el tema de las presentaciones iniciales, lo de los planes de sesión, todo esto, digamos que yo lo voy organizando, digamos, de esa manera. Y en ese orden, pues yo lo que voy teniendo en este caso, pues es que yo ya sé en dónde está ubicado todo y eso, digamos, es algo que uno tiene que hacer, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la parte organizacional. Otra de las cosas que, digamos, que sí es bueno recalcar aquí, que es que cuando uno, digamos, estandariza y tiene procesos sólidos y procedimientos, pues, muy firmes, una de las cosas que más le va a facilitar a uno a los, digamos, a todos los trabajadores y en general es que les va a permitir, en ese sentido, les va a permitir siempre, digamos, saber qué hacer en las diferentes situaciones, en especial en esas que son pues, los cuellos de botella que se pueden, digamos, en ese sentido generar y que pueden, y que pues esos son los que generan, digamos, los retrasos, porque digamos que la información no se encuentra, digamos, disponible en un lugar fijo, sino que pues siempre está variando de acuerdo, digamos, a lo que es el tema de personas. Entonces, pues que no, que es que a mí me gusta tenerlo en esa parte, en la otra. Entonces, todo eso, digamos, que se tiene que estandarizar, ¿cierto? Que haya, digamos, como algo y que vaya y que se vaya integrando dentro de la cultura organizacional. Ahora, es importante también recalcar que cuando uno sabe en qué lugar está todo, digamos, dependiendo también de lo que es esta parte, pues uno que es lo que pasa, empieza, digamos, a automatizar y a funcionar de acuerdo también digamos, de una forma más mecánicamente. Entonces uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, tiene toda la información necesaria y empieza, digamos, a cuidar en esa parte. Ahora, el bienestar es porque, miren, y aquí es en donde yo vuelvo también a lo que es el tema del estrés. El estrés es aquella situación, cuando uno, digamos, lo analiza desde el punto de vista, pues a nivel psicosocial, es cuando el estrés es cuando son esas situaciones en donde encontramos los cuellos de botella y el trabajador no sabe cómo responder y solucionar pues esa situación puntual. Entonces allí es en donde está, digamos, ese estrés. Digamos, no va con el tema de exigencia. A mí me puede exigir muchas cosas, pero si a mí me anda un proceso, digamos, de inducción totalmente serio, digamos, o digamos que en ese acompañamiento y se aseguran realmente de que el trabajador sabe que lo que hay que hacer, pues no van a tener estrés de ninguna manera. Y eso se lleva a través de lo que es la estandarización. Y aquí hay un punto fundamental dentro de todo esto. Cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión, la mejora fundamental para eliminar la mayoría de los problemas que se generan a diario. Recuerden que yo les hablaba sobre esas tareas que son, esas actividades o esas tareas que son pequeñas, pero digamos que también son relevantes. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de esas que son de pronto urgentes, uno lo que tiene que hacer, digamos, uno generalmente esas tareitas pequeñas como el envío de documentos, el envío, digamos, de información. Bueno, en este caso, digamos que no les he enviado así la información porque pues quiero enviársela totalmente completa, porque todo esto, digamos, ustedes ya lo van a tener. Eh, Todo eso, digamos, de favores, de cositas pequeñas, uno lo tiene que hacer. Por ejemplo, digamos, como la compañera
que pues decidió también pues participar en este curso, y me dijo, venga, añádeme, pues yo, eso es algo que son esas tareitas chiquitas que uno tiene que hacer, porque ¿qué pasa? Es tan pequeña que se va quedando ahí en el tintero y después entonces no se lo olvida, entonces uno, digamos, la hace y sale, o como cuando le piden una información así básica rápida, entonces de una vez uno la hace y lo hace, y digamos que estandarizar también significa uno responder frente a las necesidades de los terceros y después ya las de uno. Por eso digamos que este proceso de estandarización debe ser un compromiso también desde la alta dirección, en el cual se comprometa a plantear parámetros claros, criterios claros, en donde hay instrucciones claras, o sea, todo, que el trabajador mismo, digamos como tal, o sea, pueda trabajar a gusto, porque sabe que lo que tiene que hacer y sabe cómo responder. Miren que ese es el problema, digamos, cuando nosotros tenemos ambientes laborales hostiles, generalmente, digamos, cuando hay eso, pues dentro de la experiencia que yo he tenido, es porque la alta dirección no está determinada a ser organizada, o sea, eso es como todo, o sea, se vuelve, digamos, si hay un ambiente laboral hostil, es porque desde la alta dirección se ha generado ese tipo de ambientes como tal, y muchas veces pues no, lo que hace es que se tenga un ambiente pues no adecuado, en donde pues no se sabe nada, nadie sabe nada, nadie sabe en dónde están las cosas, y eso pues lleva, digamos, al final pues en el tema de dolor de cabeza y pues a realmente pues a situaciones no deseadas. Entonces eso es lo que uno tiene que lograr, el bienestar, que todo fluya, que todo, digamos, se organice. Por eso es que digamos, cuando uno habla, digamos, también a nivel de cualquier tipo de relación, llámese como se llame, aplica igual, digamos, que usted sí tiene objetivos claros, sí sabe todo, y eso, digamos, que le da ahora, sea relaciones comerciales, laborales, etcétera. Entonces hacia eso, digamos, es lo que va, hacia el tema de estandarización, hacia lo que es el tema de información clara, y que permita y que también permita claramente, digamos, los objetivos pues planteados. Ahora, dentro de todo esto, pues también vamos a tener finalmente lo que es la autodisciplina. Entonces, ahora, fomentar todo esto, digamos, va a implicar un esfuerzo desde la alta dirección hacia abajo, y que pues también se apoye, digamos, a las personas líderes de esos procesos, porque es que, miren, desafortunadamente las personas nos cuesta muchísimo, digamos, lo que es el tema, digamos, estos temas, porque exige también invertir mucho tiempo al inicio. Digamos que cuando uno habla sobre la curva, digamos, de todo lo que es la parte de la planificación, y aquí es en donde yo quiero digamos, darle, digamos, ese valor que tiene también la planificación de lo que es el primer momento, y es que aquí es en donde usted tiene que hacer todos los cálculos necesarios de todo, digamos, de todas los riesgos, las oportunidades que uno puede encontrar cuando, digamos, quiere fomentar todo ese ambiente en los trabajadores, para que las personas no se acostumbren a trabajar, digámoslo así, con las uñas. Ahora, cuando yo digo de trabajar con las uñas, significa que no tienen los elementos, digamos, que no tienen un buen equipo, que no tienen, digamos, las herramientas. No deben acostumbrarse a eso. Ahora, esto no rinde, digamos, tampoco con el tema, digamos, o digamos, simpatizar con el tema de sindicatos, no, sino que una persona va a trabajar agradablemente, y a veces que son esos factores, digamos, de salarios no de salarios, digamos, que no son cuantificables, que no son no laborables, esos salarios que realmente la persona espera recibir, digamos, que es digamos, entre otras cosas, digamos, sí, todos necesitamos recibir el buen trato, todos necesitamos, digamos, que tener ambientes adecuados, pero finalmente cuestan, y como decía por allá Steven Seagal en una película, pues todo el mundo quiere ser el chico malo, pero nadie quiere pagar el precio, y el precio significa poder entonces planificar esas actividades, de organizar todo y hacerlo de tal manera que se pueda mantener continuamente. Entonces usted, por ejemplo, siempre va a dejar las llaves, como lo que decíamos anteriormente, en un lugar visible en el que usted diariamente pueda llegar, y lo primero que hace después de cerrar la puerta es de colgar sus llaves ahí.
o bueno, o dejar, sí, dejarlas, digamos, en un lugar seguro, digamos, como tal. O lo que digamos que también hemos podido, digamos, entender es que se respeten los procedimientos y todo lo que se ha escrito, y que pues cualquier desviación de pronto de alguna persona pues que no sea tolerable. Digamos, eso es algo que uno tiene que hacer, porque es que, mire, cuando hay que hacer, y que pues uno también tiene que ser, digamos, muy abierto y también pues abierto y también serio, digamos, firme, en el sentido de que si las personas cuando colaboran y determinan de que de que las cosas se realizan de una manera y eso digamos hay que respetarlo, y que pues en un caso dado donde hayan ciertas desviaciones pero hacer los cambios, estar abierto pero también ser firme a que se respeten todo, digamos, como todo ese tipo de procedimientos. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que siempre, digamos, que lidiar, y digamos que eso se parte, es con el tema de las motivaciones de las personas, que también, digamos, con el tema también de las expectativas que tiene, y digamos que esto es algo que se tiene que hacer, digamos, continuamente, digamos, como hacer el énfasis de los beneficios como tal, y hacerlo, digamos, de manera tal que se adapte, digamos, a lo que es el tamaño de la organización. Entonces, por ende, digamos que esto, digamos, aunque es algo que se utilice de forma general, muy pocas empresas, digamos, lo practican. Y esto, digamos, uno lo ve cuando por ejemplo, ve que no, que es que se queda trasnochando. Una persona que generalmente, digamos, que se queda, o sea, pues yo no les voy a decir que en algunas ocasiones me toca trasnochar y demás, pues para lo que es el tema de trabajo, pero cuando se vuelve algo continuo, ¿cierto? Que entonces, pues que uno no, digamos, que no ve como esa luz al final del túnel, pues de hecho, digamos que pasa eso. Digamos que, miren, una de las autodisciplinas que uno debe tomar es que, bueno, todo el tiempo que uno le tiene que dar es también al trabajo, digamos, de poder terminarlo, y de una vez, digamos, lo que son los tiempos de descanso, como lo que son los fines de semana, como son, digamos, también lo que son horas de sueño. Todo eso, digamos, se vuelve, digamos, disciplina de que usted tiene unas costumbres para poder llegar a mejorar. Miren que una de las cosas que uno, digamos, destaca, digamos, de todos estos procesos, cuando uno, digamos, aplica este tipo de herramientas, y uno lo hace en su propio caso, uno empieza a crecer, ¿sí? O sea, digamos que si digamos ustedes en este momento tienen la oportunidad de ver, digamos, los cursos que yo realizo, digamos, en especial digamos, de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de lo que es el tema de Excel en sus diferentes niveles, siempre he estandarizado y siempre mi disciplina es a mantener, digamos, las mismas actividades, a mantener, digamos, eso. O sea, que yo un tema, digamos, si me tocara dar esto, digamos, este mismo tema en otra oportunidad, lo hago, digamos, dando, digamos, las mismas ilustraciones. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va repitiendo, ¿qué es lo que pasa? Uno va asimilando el conocimiento, digamos, eso también es disciplina, estandarización, y en la medida de que uno ya, digamos, que tome, digamos, esa fortaleza, interiorice ese conocimiento, lo lleva a uno también a pensar en un conocimiento más profundo, en herramientas que de pronto uno, digamos, que de pronto en un momento no domina, y que pues puede, digamos, dominarlas y hacerlo, digamos, de esa manera adecuada. Eso es lo que me van a impedir, digamos. Por eso es que cuando uno habla, digamos, esto, digamos, es importante cuando nosotros hablamos sobre lo que es la planificación de las actividades, de lo que nosotros hacemos con nuestros muchachos, con los aprendices, perdón, cuando estamos, digamos, con la planificación de la planeación pedagógica y demás. Ya, digamos que si usted, digamos, pues a veces, digamos, que yo muchas veces no entiendo cómo es que una persona, ¿cuánto lleva? No, llevo dando ese programa de formación 5 años. Y el programa de formación y el programa de formación, ¿cuándo fue que logró otra vez el registro calificado? No, hace 2 años. Y bueno, y los cambios y todo, bueno, está bien, 2 años, pero venga, y usted ha dado todas las competencias que le corresponden, sí, yo la he dado, digamos, en diferentes momentos. Entonces, ¿por qué, digamos, como el tema de estar como generando, digamos, como si fuera desde cero siempre? Y uno, digamos, que tiene que llegar, digamos, a preparar y casi que repetir esos mismos temas. ¿Por qué? Porque en la medida de que uno, digamos, repite, digamos, digamos, el tema, y empieza, digamos, a darlo, digamos, de la misma manera, ¿qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo de que usted toma esa, digamos, esa experticia, y va permitiéndole, digamos, dominar. Digamos, eso es algo que yo he visto, por ejemplo, digamos, cuando yo di lo que es el tema de Excel, que, digamos, hay herramientas que, digamos, uno
digamos que le da, digamos, esas bases, pero esas bases empiezan, digamos, a tomar más forma y a tomar unas columnas más gruesas y unos cimientos más fuertes. Cuando yo puedo tener el tiempo, digamos, ese tiempo que es de preparación, yo ya no solamente lo gasto en preparar porque ya está listo, sino que también también en mirar otras oportunidades y también en dar esos espacios que se necesitan. ¿Para qué? Para que hasta los mismos aprendices lleguen, digamos, a hacer esas preguntas que se necesitan, esas preguntas claves, y se pueda en ese orden de ideas pues también profundizar. Digamos, en Excel me ha pasado algo que pues uno va explicando y va, digamos, formando, digamos, más, y a veces salen preguntas y lo llevan a uno a profundizar en ciertas herramientas. Digamos que eso, digamos, es algo que nosotros tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque en la medida que tú no estás destruyendo solamente el tiempo en preparación, sino que ya lo que tienes preparado, si es el mismo, por ejemplo, si a ti te ponen en el primer trimestre un resultado de aprendizaje con una ficha y después en el cuarto o en el siguiente año te ponen otra ficha con ese mismo resultado de aprendizaje, pues tú tienes que darle lo mismo. ¿Por qué? Porque en esa medida tú vas, digamos, a afianzar tus propios conocimientos, se lo vas a poder dar con mayor énfasis también a lo que es tus aprendices. Y adicional, es increíble, y eso digamos que yo he descubierto, y es que uno profundiza, no es que se quede limitado ahí, sino que uno realmente, como son diferentes caracteres, diferentes ritmos de aprendizaje que uno tiene los mismos aprendices lo llevan a uno a que, por ejemplo, si está enseñando tablas dinámicas, entonces ya no sepa, digamos, lo básico de las tablas dinámicas, sino que empieza a saber otras herramientas, y así paulatinamente va creciendo. Eso es algo, pero digamos que eso digamos que no se logra sino hasta que uno realmente pues logra, digamos, tener eso, digamos, fortalecido. Y eso, digamos, que es a veces a lo que yo invito, porque mire, generalmente los cambios que tienen que haber, digamos, a nivel de lo que es nuestra formación, tienen que haber los cambios, digamos, tú preparas tu sesión, preparas todo, digamos, los temas que vas a dar, pero digamos que vas profundizando y le vas haciendo ciertas modificaciones pues significativas en la medida que sean pertinentes. Y ya de pronto si hay un cambio, digamos, significativo, como lo que nos pasó en 2019 en seguridad y salud, que veníamos de un sistema que era PHBA y de todo, y llegó y entró pues resolución 312 y partió eso en mil pedazos, el sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido ya uno entonces ya digamos uno hace las modificaciones pertinentes, entonces ya le toca una hablar de forma externa y demás, pero digamos que ya empieza, digamos, a hacerlo. Ahora, digamos, como ahorita lo que está sucediendo, digamos que la pandemia no se ha acabado, ya hay unos protocolos que ya han sido actualizados y que pues es bueno, digamos, uno también tenerlos en cuenta. Todo eso, digamos, es la parte de autodisciplina. ¿Para qué? Porque es que, miren, en últimas, digamos que todas estas herramientas nosotros las tenemos que empezar a usar. ¿Saben por qué? Porque el propósito es que la persona que está aquí, digamos, dentro digamos, de un sistema de gestión y ya de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, pueda optimizar su trabajo. ¿Para qué? Para que estés al lado en un acompañamiento que le permita poder identificar rápidamente lo que son esas mejoras y poder entonces mejorar este tipo de trabajo y mejorar lo que es el tema, todo lo que es la parte de esa mejora cuando es necesaria, y entonces le permita tomar más información que hasta puede llegar a ser el éxito. Entonces todo eso, digamos, se tiene que hacer. Claro, aquí digamos que esto lo vemos de forma muy general, pero digamos que uno tiene que ser muy consciente de que pues llegar a aplicarlo muchas veces necesita de buena voluntad, es decir, de un esfuerzo, de dedicación y sí, de disciplina, pero más que nada es mirar a cuál es la meta y no perder de perspectiva a dónde es que yo quiero llegar, porque es muy fácil, digamos, uno adentrarse dentro del bosque que está turbio, tenebroso, oscuro y que amenaza con rayos, que amenaza con ciertas lluvias, con el sonido de los lobos a medianoche, y embobarse, digamos, en eso y perderse, digamos, en ese bosque. Pues es muy fácil si uno no tiene la perspectiva constante a dónde es que quiere llegar. Entonces esto, digamos, es algo que digamos que pues es una herramienta que es muy práctica, que digamos que muchas veces
me gusta, digamos, dentro de lo que es mi vida, también practicarla. Bueno, pues sí lo puedo decir de que muchas veces sí, digamos que es como una herramienta con la que uno se defiende frente, digamos, a muchas cosas digamos, que pueden aparecer, ¿no? Entonces, eso, digamos, que nos sirve a nosotros y que realmente, miren, yo que les puedo, digamos, decir antes digamos, de empezar a mirar ya lo que vamos a ver sobre lo que son las herramientas para el análisis de causas. Mm, y es lo siguiente, y es que uno va a tener que enfrentarse siempre, digamos, de manera obligatoria, es a la resistencia del cambio que tienen las personas, porque muchas veces esta visión puede ser que la sepan de teoría, pero de práctica no, o puede ser que la desconozcan y muchas veces, como les digo, lo que uno, digamos, así practica, digamos, en la casa es lo que uno hace en la calle. Entonces todo eso, digamos, se refleja y bueno, digamos que desafortunadamente también, y eso uno lo ve en las formas de trabajo, digamos, si hay una persona que sí está caña consigo misma, ni que la pongan, ni que la pongan en el tema de presupuesto porque está caña también con los demás. Digamos, una persona digamos que sea desorganizada en su hogar, que tenga, digamos, su vida desorganizada, que tenga sus cuentas desorganizadas, pues cómo va a tener también a veces también el trabajo, pues de la misma manera. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la formación y eso es lo que uno, digamos, empieza a reflejar y eso, digamos, es algo que es difícil a veces de adquirir y ahí es en donde uno, digamos, pelea con estas formas. Claro, todos queremos lo mejor, todos queremos, digamos, que esto, digamos, se realice, pero digamos que la estrategia para poder, digamos, implementarlo es poder regalarle también la perspectiva donde se quiere llegar. Depende de cada organización y depende también de las realidades que tengan como tal cada una. Entonces esto, digamos, como tal, aquí digamos que sí, hay 5S, 6S, 7S, yo he visto, digamos, no, inclusive por ahí creo que había una de 9S, pero en últimas, digamos que todas van a ir, digamos, enfocadas en esa perspectiva, y es que nosotros pues podamos llegar a las personas de manera tal que también pues genere un cambio en el chip, en lo que se puede, sí, y para esto, digamos que, ¿qué es lo que uno necesita? Increíblemente uno necesita algo que se llama que la parte psicológica, la parte psicosocial, lo que es la parte de personalidades. Una de las cosas, digamos, de estos test de personalidad y de todo, digamos que nosotros cuando hacemos este tipo de encuestas, digamos que quieren, digamos, identificar si la persona es colérica, flemática, qué tipo, digamos, de perspectiva, digamos, tiene. Este tipo, digamos, de exámenes son muy útiles para saber qué tipo de estrategia es con la que nosotros debemos usar a las personas. Mire que esto, digamos, que empieza, digamos, a tener su utilidad y a veces inclusive dentro de la teoría de los sombreros, ¿no? De los sombreros de la personalidad y de todo. Personalmente yo creo que eso es muy útil y que es muy cambiante. O sea, porque yo en un momento de mi vida puede ser que me haya destacado de ser una persona flemática, de pronto en otros también muy colérica, pero ya digamos en otras, digamos, más pensante, o inclusive pues yo recuerdo que dentro de uno de los estudios que hacíamos alguna vez en la universidad salió la personalidad de mago. Y mi mago, digamos, es esa capacidad, digamos, también de persuasión, de convencer a las personas, digamos, en lo que es esta parte. Entonces uno puede, digamos, que tener esas personalidades en un momento y en otros no. En algunos perfiles y demás pues se va a necesitar. Ahora, ¿por qué digamos esto? Porque esa parte, digamos, que es a nivel social, digamos, que a veces nosotros vemos como el tema de comunicación asertiva, toda esa parte hay que empezar a explorarla para poder implementar todo esto que nosotros vamos a ver, e inclusive también lo que es el tema de lo que vamos ya a estar viendo, de lo que es el tema de análisis de causas. Ahora, muy importante, que es que cuando nosotros aquí miramos esto, debemos entonces también pues en eso generar un gran plan que, ojo, que se comunique desde el principio. Y esto va también desde todo el tema del plan de trabajo anual.
el plan de trabajo anual, y en esto digamos que es importante lo del seguimiento, se tiene que dar a conocer de acuerdo a los niveles de las tareas que se esperan desde el principio. Mire, por ejemplo, si yo, digamos, estamos en este mes actual, si yo sé que nos toca, digamos, como me tocaba a mí, que era una auditoría en febrero, me queda casi un año, febrero, marzo, casi un año. ¿Qué es lo que sucede? Es desde ahora en donde yo tengo que hacer los planes y lo más rápido posible generar todas esas actividades necesarias. ¿Por qué? Porque en la medida de que todos sean los resultados, en la medida de que yo planee las actividades, yo voy a tener también la disponibilidad de las personas y la voy a tener en los momentos específicos sin excusa, porque recuerden que el tema también es de agenda y de tiempos. Entonces eso, digamos, es lo que uno debe tener en cuenta. Aquí hay algo que nosotros digamos que debemos hacerlo, porque pues como todos estos procesos pues vienen a ser planificados, hay que darle la información es con tiempo. Y si por ejemplo cuánto es el tiempo de hacer digamos toda la vuelta de cualquier sistema de gestión, un año, o sea 365 días, lo que significa que casi que usted los primeros 100 días debería ya generar al menos los planes y tenerlos muy claros. Entonces, para hacerlo digamos de esa manera lo que va a hacer es asegurarte a ti que ya las personas están informadas de lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y adicional, cuando tú ya les informas, tienes que hacer ¿qué? Seguimiento. O sea, estar constantemente, ¿no? Digamos, si tú desde ahora empiezas para algo que es en febrero, tú lo haces, tú puedes tomarte el tiempo que sea necesario, un mes y demás, para planificar muy bien. Recuerden que los chinos, por ejemplo, ustedes, o sea, uno digamos se sorprende mucho de que, uy, ¿cómo así que de la noche a la mañana construyeron un hospital y todo? Es que ellos lo planifican. Ellos duran en la planificación haciendo todos los cálculos, y cuando ya ejecutan es porque ya han estudiado milimétricamente todos esos detalles. Uno pues debería digamos que tomar ese ejemplo y hacerlo, y estar digamos asegurándose, hacer el seguimiento es que asegurarse que la persona recibió la información, la comprendió y si tiene dudas, y que cuando pueden digamos también discutir ese tipo de planes. Esos primeros 100 días son fundamentales. ¿Por qué? Porque es que hay que llegar a acuerdos. Aquí hay una responsabilidad en especial también con algunos procesos y con algunos tipos de que a usted, si usted se comprometió llegar a las 5 de la mañana, le tocó llegar a las 5 de la mañana, lo que sea, así sea, ahí sí como se dice, como sea, le toca llegar en el tema de puntualidad, en cumplir con lo que es el tema de recursos. Aquí digamos que en ese sentido digamos que ya uno digamos que uno entiende digamos que todo esto de toda esta parte. ¿Por qué? Porque es que en la medida que uno, o sea, aquí es como el tema también de lo que pasa digamos en redes sociales, que es el tema de las reputaciones, ¿no? Entonces toda esa reputación nos la tiene que formar, y tiene que formar disciplina. O sea que si el objetivo a lo último es generar autodisciplina, pues hombre, aquí hay que generarla digamos desde el principio. Entonces hacia eso digamos que va dirigido todo este tema digamos de las casing y todo lo que es el tema de estas de todas estas etapas. Y la idea pues es esa, ¿no? Entonces todo planificado y ejecutado digamos en la medida de lo posible. Ahora, aquí pueden haber desviaciones, claro que sí, desviaciones por el tema de temas digamos urgentes y demás, pero digamos que a nivel operacional a ti no te salen digamos, y en especial con el tema de capacitaciones, ¿no? Que pues tienen que ser muy centradas digamos con capacitadores y utilizando digamos recursos adecuados. Pero digamos que también es importante en ese sentido pues darle digamos los tiempos de todo, para que no te van a sacar ninguna excusa de nada, y eso también es seguimiento. Si tú ya, porque es que cuando uno habla del proceso digamos que cuando uno habla de estas herramientas ya vienen a ser más puntualmente digamos a establecerse mejor, es con el seguimiento, porque tú ya sabes los procesos, en la implementación ya conoces los procesos, ya conoces digamos parte de eso, y empiezas a seguir digamos en ese paso 2. Por eso es que digamos que cuando uno mira digamos lo que son los modelos, y en esto digamos que ya digamos entrando a lo que es permítame acá yo les
me adelanto un poco acá, es cuando uno mira, digamos, lo que son los modelos, digamos, las transiciones que han habido, digamos, como tal en los en estas normas, digamos, a nivel de Icontec, es que primero, o sea, uno ve que la mejora fue creciendo de nivel, o sea, el tema de la norma, digamos, primero la primera norma que había por allá, no sé, en el año 94 y demás, pues era una norma totalmente densa. Pero cuando ya nos ubicamos en la segunda actualización que fue la del año 2000, pues ahí ya digamos que empieza digamos a darse digamos como el digamos como ese cambio ya a pensar más en las organizaciones. Y ya pues si nosotros hablamos de la, digamos, de parte de la 2008, pues ya trata digamos de ir subiendo un poco nivel hasta que ya con la de 2015 pues ya es a nivel gerencial. Y eso es lo que uno digamos que haremos, porque lo que ellos han, lo que se ha digamos hecho digamos dentro del análisis de lo que ha hecho la Organización Internacional de Estandarización con las normas, es que cada vez más el trabajo operativo lo van a empezar a hacer las máquinas. Las bases de datos van a estar allí, la información, y por eso digamos es que a nivel de ISO lo que se quiere es un nivel gerencial, porque el éxito va a ser que quién puede obtener información fiable, viable, real, y que le permita tomar decisiones claves y arriesgarse. Miren que eso cuando uno habla de lo del tema de las métricas es importante, porque a partir de esto es que nosotros ya empezamos a tomar esas decisiones, y muchas veces las personas dicen, no, eso no sirve. Miren, yo sé, mira, a mí me impresiona algo. Nosotros venimos de una pandemia, venimos de esto, vemos, digamos, como, digamos que uno se coloca, digamos, a analizar lo que es la norma, de que ya pone un modelo, digamos, en ese caso es de gerencial, en donde ya es el tema de decisiones, y aún hoy en día hay personas que todavía están esperando de volver a lo que teníamos en 2019. Eso ya no vuelve. Ya la digitalización, la formación, mire, una de las cosas es que esto de la digitalización ya vino para quedarse. Los modelos, digamos, de formación de esta forma, digamos, sincrónica, llegaron para quedarse por la disponibilidad, por los recursos, por el tiempo, por la facilidad que traen consigo. Entonces, esto es lo que uno, digamos, que va a tener, y es que ninguno lo puede negar, el tema de los tiempos que rinden, o sea, de una forma espectacular, hacer las cosas, digamos así, de esa manera. Entonces, todo eso, digamos, que llega para quedarse y se va imponiendo, o sea, el tiempo, digamos, que le va dando la razón a uno. Miren, me impresionaba cómo, digamos que pues, dentro de los videos de YouTube, ver las propagandas, ver una de las publicidades cuando empezaron a promocionar, cuando recién salió Microsoft Excel, y se veía una herramienta, y que si uno se pone a mirar, y eso fue en el 92, yo recuerdo, ya recuerdo, digamos, el video, y estaban pues publicitando, digamos, que Excel, la herramienta para hacer datos, análisis y el tema de proyecciones y todo eso. Y lo que me causa sensación es que, al igual como hoy en día lo que quieren, la idea de Excel es que productividad, rendimiento y rendimiento de las tareas. Entonces eso uno lo tiene que ver, o sea, siempre digamos que las cosas han venido, digamos, trabajándose paulatinamente, sino que simplemente si uno llega y no analiza esos movimientos, si uno no hace esos estudios retrospectivos, pues va a llegar y se va a quedar. Entonces, eso es lo que también nos demuestra pues, lo que es la parte pues, de las normas ISO. Bueno, dentro de, digamos que dentro de lo que es el tema de acciones correctivas y demás, nosotros vamos a identificar pues aquí unas cosas básicas, así como tal, el tema de no conformidad como incumplimiento cumplimiento de un requisito, ¿no? Entonces de un error, un defecto, pues como tal es incumplimiento, y pues digamos que las no conformidades se generan hasta digámoslo así, de toda parte, digamos, de información, ¿no? Digamos, requisitos legales, bueno, todo esto, digamos, como tal. Y por otro lado, digamos, cuando hablamos de lo que son acciones correctivas, pues sí, eliminar las causas. Aquí, digamos, que tenemos que centrarnos. La acción correctiva, ojo, porque es, digamos que uno puede corregir, ¿no? Digamos que tal, digamos, si quedó salada la sopa,
pues uno entonces lo que puede hacer es que corregir eso y es ponerle menor cantidad. Ahora, el punto es en qué medida, en qué momento, o sea, todo eso digamos que hay que hacerlo. Y pues lo que es el tema de la mejora continua, pues aumentar la capacidad, ¿no? O sea, de incrementar los requisitos. Entonces digamos que eso, digamos que no, ahí pues ya como uno lo ve. Generalmente, digamos que cuando nosotros estamos ya hablando, digamos, de lo que es el tema de ya lo que es la parte, digamos, de mejora continua, uno de los aspectos más relevantes dentro de lo que es la parte de mejora continua es que esto como es un ciclo, totalmente circular, y que pues está enlazado, digamos, con todo lo que es el tema del ciclo PHBA. Aquí lo que uno tiene que empezar a mirar es que estar atento a los cambios, ¿no? Entonces estar con esa posibilidad, digamos, del proceso de cambio, de desarrollar qué posibilidades hay. ¿Listo? Entonces eso digamos que depende también de lo que cada uno quiera, y digamos que el propósito fundamental es ese, ¿no? Que cómo, digamos, yo puedo llegar a hacer mejoras, a que me rinda más, a mirar otras perspectivas a nivel organizacional. Y esto digamos que exige también pues todo el esfuerzo a nivel de organización. Entonces eso digamos como tenerlo allí. Y aquí pues quiero digamos decirles que cuando nosotros vemos, digamos, lo que es el tema del ciclo PHBA, cuando hablamos ya, digamos, de lo que es el tema de mejoramiento, aquí hay como un conjunto, digamos, de preguntas que uno tiene que empezar, digamos, a generarse, porque pues estamos hablando de recursos limitados, recursos de tiempo, recursos financieros y demás limitados, y uno empieza, digamos, como a preguntarse, bueno, ¿para qué lo hago? ¿Qué es se hizo de acuerdo, digamos, también a las necesidades? O sea, ya empieza, digamos, como a tener como una cadena. Miren que ya digamos que la mejora y todo este tema de seguimiento, digamos que es la idea que yo defiendo, es que tiene que ser como una cadena. Los planes y todo lo que usted realice tiene que ser, o sea, debería ser significativo y relevante para una organización. Y si es significativo y relevante para una organización, tiene que ser a largo plazo 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque es que las perspectivas de lo que uno está viendo a nivel tecnológico, a nivel de cómo se está moviendo, pues está en ese ámbito. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí al 2030, de aquí al 2040, 2050? Las cuentas, digamos, que se están haciendo y digamos a nivel organizacional, a nivel geopolítico y demás, son digamos, de aquí hasta el 2030, de aquí digamos hacia el 2050, y eso depende también de que la pauta que se está digamos mostrando entre este nuevo mundo multipolar que están haciendo es pues mire los cambios que nosotros vemos. O sea, eso, o sea, no es algo que yo me lo estoy inventando. O sea, usted puede ver que ahorita el mundo cambia, una pandemia, se genera el conflicto allá en Ucrania y Rusia, y entonces pues debido a eso, entonces el panorama, digamos, de un país como Venezuela cambia. Digamos, está ya la CEPAL, imagínense cómo estará cambiando el mundo. Y por eso digamos que también, digamos, importante mirarlo desde el punto de vista también organizacional, y que se tiene que proyectar. Y nosotros también, que imagínate que la CEPAL está ya proyectando de que Venezuela va a crecer más que Colombia el próximo año. Imagínense. Entonces el mundo está cambiando. O sea, aquí no quiero, digamos, entrar al tema político, porque pues no ese es el propósito. De hecho, a mí el único mensaje es: por favor, vaya a votar, coja un candidato de su preferencia, el que sea, analícelo todo, lea la constitución política, analícelo y vaya y vote, así, o sea, vaya, haga ese ejercicio, votar. Eso es lo que necesitamos. Ese digamos que es el mensaje. El mundo está cambiando, y entonces por eso digamos que uno empieza y hace, digamos, con esas preguntas. O sea, se hace, digamos, toda la planificación con base, digamos, a todas las expectativas,
y miren que empiece, digamos, digamos, a armarlo, digamos, un poco más de forma, y digamos que por eso cuando yo preparé, digamos, digamos, este me parece muy puntual, porque nos empieza y nos dice quién, con qué recursos, o sea, todo eso, y para qué. Ahora, miren, esta pregunta es puntual, porque miren que a pesar de que pues esto digamos que es parte ya de la actual, miren que desde el principio ya empezamos a mirar que el fin, o sea, el éxito también está, no está en el principio o en el camino, está en el final, en la meta donde nosotros queremos llegar. Y entonces, venga, se haría con los resultados que se espera. Por eso es que miren que algo que habla siempre de calidad es que se planteen metas alcanzables pero retadoras. Ese, digamos, uno siempre lo ve, plantear metas alcanzables pero retadoras. Entonces, de acuerdo, digamos, a lo que es el tema ese, a lo que es, digamos, la realidad de lo que nosotros pues estamos hablando. Ahora, miren que cuando uno hace, digamos, lo que es el proceso, digamos, ya del hacer, aquí miren que aquí explica, digamos, que también dentro del hacer viene a ser no solamente, digamos, lo que planteamos, digamos, de que si se está ejecutando lo planeado, quién lo hizo. Miren que acá la pregunta es porque finalmente dentro del tema del seguimiento es que se van adecuando, digamos, todo lo que tiene que ver con los procesos, digamos, cómo nosotros hacemos esto. Bueno, permítame acá, yo disminuyo acá y utilizo mejor la lupa para no dañar, digamos, lo que es el tema de imagen, y utilizo acá la lupa. Y entonces miren que acá nos dice, entonces, cómo se ejecutó, quién lo hizo, cuándo y cómo, digamos, lo hizo. Porque es que, ahora, miren que aquí la pregunta lo que nos sugiere es esto, ¿quién lo hizo? O sea que generalmente lo que nosotros debemos tener en cuenta, digamos, cuando es a nivel documental y cuando es más el tema de seguimiento, es que la revisión de los documentos tiene que también indicar quién es el responsable. Digamos, el líder de un proceso no necesariamente tiene que ser, mire, por ejemplo, el líder de un proceso no necesariamente tiene que ser el jefe. Si el jefe está en otras cosas, digamos, como tal, digamos, a nivel operacional, o el comercial, digamos, si el jefe comercial de una organización está haciendo licitaciones, si está haciendo eso, ¿con qué horas va a dedicarle a esto? O sea, si uno se pone a mirar. Pero si, digamos, que en general la información es una secretaria en eso, pues lo ponemos allí. O sea, es que eso también es lo que hay que hacer. Miren que esa pregunta va hacia eso. Y hacia eso va la realidad de la organización. Cuando yo les digo que una organización que si es una panería, el sistema de gestión debería parecer un pan, o si es, digamos, una empresa de fabricar, ¿cómo es que se llama? Si es una litografía, debería parecer un papel. Debería aparecer un cartón, digamos, el sistema de gestión, o si se dedican, digamos, a hacer otras cosas, pues también debería parecerse al respecto. Entonces, ahora, esto porque, digamos, digamos, porque se los comento, porque es que en eso es que aplica. Miren que acá hace la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo y cómo lo hizo? O sea, significa que también se ajusta también, y los recursos, porque a veces uno puede planear ciertos recursos, se pueden necesitar más, se pueden necesitar menos. Ahora, ¿qué registros se dejaron? ¿Qué registros se dejaron? Aquí digamos que con respecto, digamos, a la otra pregunta, ¿qué datos se recolectaron? Acá es, digamos, que va, digamos, en dos sentidos, ¿no? En el sentido, digamos, yo lo tomo, digamos, en estos dos, digamos, los registros, toda la información que quedó consignada de formatos, pero también, digamos, en qué documentación hay que desechar todo eso, y qué datos y mire, se controló lo ejecutado, es decir, que realmente estuvimos ahí a la par para que se ejecutara de acuerdo, digamos, a lo que es el tema de los planes. Esto, digamos, son las preguntas que uno tiene que hacerse dentro de esta parte. Y miren que al entrar, digamos, a lo verificar, digamos, se pregunta sobre la coherencia, el control de la ejecución, si se dijeron 3 meses, fueron 3 meses, o fueron menos o más. En esto, digamos, que sí, el ejemplo está con lo que es el tema del Estado, que uno tiene que cumplir con lo que es, o sea, es malos y más y malos y menos porque no se cumple, y más porque no se le es porque entonces ahí hay un tema de un error. Entonces, y esto también, digamos, que digamos, con el tema de los resultados también va en la dirección de los qué indicadores lo demuestran. Y aquí es en donde nosotros
pues ya entramos a cuando verificamos, es bueno, ¿será que realmente la información que se nos está dando realmente es la necesaria? Realmente sí es, esos indicadores sí son muy puntuales, y por ende, miren la pregunta tan fundamental acá en el verificar. ¿Qué indicadores lo demuestran? Si yo estoy mostrando, ojo, si yo estoy demostrando de que se está haciendo la gestión ambiental, qué, digamos, si es indicadores, pues estamos hablando otra vez de gráficos. Es la única forma, digamos, más visual, más práctica para que a usted le va a ayudar. Entonces con eso usted ya sabe, mire, tal. Y en especial cuando encontramos, y desafortunadamente lo también encontramos en la viña del Señor, lo que son empresarios que son sectarios. Ah, no, es que aquí nadie hace nada, aquí el único que trabajo soy yo, o sea, mejor dicho, entonces ¿para qué contrata gente? Entonces, tenemos ese tipo. Ahora, ¿qué análisis se hizo de los resultados? ¿Y a quién se le presentó? Esto, digamos que también es lo que es el tema de comunicaciones. Si ve que acá había lugar, digamos, ya lo que es el tema de comunicaciones. Y el análisis que se le hizo, bueno, ¿para qué me sirvió? O sea, ¿para qué recolectar, digamos, esa información? Entonces, eso, digamos, es lo que se quiere llegar con esta parte. Y miren que al final entonces dice, vea, ¿qué aprendizajes hubo? Aprendizajes tienen que quedar, y no solamente que es trasnochar para presentar, trasnochar el último mes o los últimos 2 meses, sino que realmente sea de que, bueno, aprendimos a tener mejores prácticas, mejorar tiempos, llevar, digamos, a qué logros, qué errores. Miren que acá lo dice, logros y errores. Claro que hay errores. Yo les comentaba lo del caso este de tratar de cumplir con, o sea, de satisfacer las necesidades del cliente como del lugar. No, pues no es válido, porque genera problemas. ¿Qué aciertos se estandarizaron? Sumamente importante. ¿Qué aciertos se estandarizaron? Eso quiere decir que, ojo, generación de qué? Del saber hacer. Esto son prácticas, digamos. Miren que esto hace parte de algo que uno, digamos, cuando habla uno de lo que es la experiencia. La experiencia, digamos, que se mide cuantitativamente en años, 15, 10, 5, 2, lo que sea. Pero yo personalmente creo que la experiencia se tiene que medir también es cualitativamente. Y va en esto. ¿Qué aciertos se estandarizaron? O sea, cuando hay una persona que tiene 25 años de experiencia en algún campo, no solamente se está refiriendo al hecho de que haya trabajado en ello, porque usted puede hacer algo muchos años y no aprender nada, nada, igual, y seguir funcionando con lo bueno, lo malo y lo feo, igual. Pero digamos que los aciertos estandarizados porque hacen parte de eso. Digamos que muchas veces pasa, digamos, dentro de las organizaciones, y es que no se estandarizan, digamos, los aciertos, y es una lucha también para poderlos estandarizar. Aciertos como cuáles, como llegar a poner que, bueno, que si nosotros necesitamos ciertos recursos, siempre digamos que eh, las prácticas y todo, digamos, lo que uno hace, y que si funciona una vez para hacerlo. Ahora, ¿qué acciones correctivas se tomaron? Eh, las acciones correctivas que se toman tienen que ser destinadas a que no se vuelvan a presentar, y eso es lo que vamos a ver. Y los cambios que se adoptaron para el nuevo ciclo de mejoramiento. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro sistema de gestión tiene que ser cada vez mejor, no lidiando, digamos, con los mismos problemas. Entonces por eso es que, miren, siempre aquí digamos que nos podemos, digamos, quedar hablando de muchas cosas, pero que en últimas nosotros lo que tenemos es que realmente desear y hacer un alto en el camino, y eso digamos que es algo que tanto pues a los aprendices como digamos en la parte administrativa yo lo veo muchas veces con lo que es el tema de algunos cursos, digamos como en el caso de ortografía, digamos puntualmente. Y es que las personas, y eso pasa, muchas veces lo que quieren, digamos, como en un caso de ortografía que yo he notado, digamos, como también es que quieren aprender ortografía y de una vez entrar. Estas son esdrújulas, estas son graves, eso.
Pero miren que cuando uno analiza esto, digamos, porque pues uno tiene que tener una raíz, digamos, de todo esto, eso no es solamente, digamos, sí, pues uno puede dar las normas ortográficas y digamos que cuando uno cuando uno no hace, digamos, este tipo de ejercicio, pues es muy práctico de que de pronto se aprenda las cosas de memoria y como de pronto decía, digamos, el científico Yunis, decía el conocimiento que se aprende de memoria, o que pues digamos que no es ese aprendizaje que no es significativo, cuando uno entra al baño se va por el sifón, ¿cierto? Junto al mugre que uno se saca del cuerpo con el jabón y el champú, bueno, y otras cosas. Entonces, ¿por qué, digamos, eso digamos que lo comento? Porque realmente, digamos, con el tema de ortografía, una de las debilidades que uno tiene, digamos, y si ustedes, digamos, les comparto, si ustedes tienen de pronto en algún momento que dar ese curso, miren el programa de formación. Y el programa de formación tiene muchas cosas antes de empezar a hablar sobre lo que es el tema de esdrújula, sobre ¿sí? Tiene muchas cosas y digamos que miren que lo primero que hace digamos el curso es que tú debes hablar de comunicación y a veces yo creo que eso es difícil digamos a nivel organizacional entenderlo porque lo que quieren es que de la noche a la mañana digamos es lo que yo he notado que a veces de pronto el empresario digamos porque digamos y a veces digamos que charlando con otros compañeros me dicen de que pues que han tenido la experiencia de que algunas veces digamos otros compañeros que han conocido antes pues que le sacan el cuerpo digamos a este tipo de formación y cuando uno premia el programa de formación primero lo que trata de hablar es sobre la comunicación. O sea, antes de hablar de redacción de ortografía y habla primero de la comunicación, los tipos de comunicación, qué clases, o sea, todo eso. Y uno digamos, pues empieza, digamos, a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué comunicación? Y uno empieza, digamos, a ver que si uno no piensa, digamos que el mensaje cuando uno habla de la comunicación es que si uno no piensa en el otro, de, digamos, la manera en la que uno tiene que llegar y transmitirle un mensaje que sea claro, o sea, que uno tiene que ubicarse es en la cabeza, en los zapatos del otro. ¿Cómo hago para poder comunicarle a él que lo que necesito es una hoja doblada por la mitad de color blanco en un lado y de color azul por el otro? Se lo tengo que especificar y el tamaño y todo. Ese es el mensaje de la comunicación. Ahora, ¿por qué digamos lo habla digamos con redacción ortográfica? Uno diría, pero ¿cómo así? Porque si uno no se comunica bien, si uno no piensa en el otro, si uno no sabe, si uno no identifica los elementos del mensaje, pues qué ortografía va a tener, qué signos de puntuación, ¿cierto? Es como, porque digamos, por ejemplo, es decir, eh, una oración, decir, no, coma, iré al parque, a decir, no iré al parque. Tema de si usted no identifica bien lo que es el tema de la comunicación, usted nunca va a saber cómo poner una coma. Si usted no sabe cómo, si usted no sabe bien lo que es el tema de la comunicación, usted no va a poner nunca los signos de puntuación adecuadamente. Si usted no sabe lo que es el tema de comunicación, pues usted no va a saber utilizar bien un punto y coma en el lugar indicado. Y eso pasa acá con lo que es el tema de los sistemas, que no se vuelve un aprendizaje significativo, o sea, los cambios, digamos, como tal, y demás. Eso es lo que se quiere. Entonces, claro, la gente lo que quiere, no, redacte las acciones, pero venga, analicémoslo, hagámoslo con tiempo, y eso no es en el momento de la auditoría. Que ya tengo la auditoría, no, eso es desde el momento cero. Si yo acabo de tener la auditoría, digamos, hace un mes, digamos que supongamos que fue en abril, yo en estos días, digamos, lo que es mayo, junio, yo tengo que empezar a generar, digamos, como todo ese plan de mejora y todo eso para que se genere ese aprendizaje. Porque finalmente lo que yo tengo que hacer es, bueno, ¿qué fue lo que aprendí para hacerlo? Y eso, digamos, que pasa, digamos, ¿por qué lo enlazo, digamos, con ese tipo de curso? Porque llega siempre, no, es que necesitamos saber es cómo, a dónde se pone una coma, a dónde se pone un punto y coma. Y la respuesta es, ¿dónde se pone una punto y coma? ¿Dónde se pone una coma? ¿Un punto? O un signo de interrogación o un signo de numeración, depende del contexto. Depende del contexto. Entonces, bueno, el contexto. ¿Y cómo identifico el contexto?
sabiendo los elementos de una comunicación y dándome, dándome siendo consciente los tipos de receptores que hay, los tipos de mensaje, absolutamente todo. Es que es más, si uno se pone a mirar, digamos, analizándolo de esa manera, porque es que, digamos, digamos que hay temas que de pronto uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué, digamos, esos temas? Y es porque, y esto, mire, y esto no lo hago yo, miren que yo les puedo compartir también de que eso pasa en universidades. En universidades los estudiantes llegan y les enseñan un tema y jamás les vuelven a preguntar sobre eso. O sea, digamos en primer semestre llegan, no les preguntan ni la tarea ni nada, le dicen, ustedes tienen que hacer esto. Por favor, hagan este ensayo. Y los muchachos, si son algunos, lo hacen. El indisciplinado no lo hace. Y es más, les dicen que hagan el ensayo y de todo, y entonces, digamos que no lo revisa. No lo revisa. No lo revisa. Y después, con respecto a eso, resulta que al hacer un ensayo sobre ese tema, le sirvió para comprender un tema que ve, digámoslo así, 2 meses después. Y es lo mismo. O sea, hay mucho conocimiento que uno tiene que tener previamente y esto es algo que uno tiene que hacer. Ahora, eso lo tiene que proyectar desde el principio. Qué aprendizaje y demás. Y eso, digamos que es lo que uno tiene que compartirles y decirle a las personas cuando tienen que adaptarse, digamos, también a que todos por escrito. Cómo comunicarse, miren, cómo hacerlo, digamos, de manera adecuada, inclusive cuando, digamos, que yo lo extrapolo también con el tema de los sistemas de gestión, y es que la gente no quiere, no, el certificado, ya el certificado, pero es que para eso, o sea, tiene el sistema de gestión es más que un certificado, es también la manera en la cual mi trabajo se hace más amigable, y que digamos que eso que a veces nos venden, que uno no, ¿cómo es que se llama? Que no viva que no trabaje, digamos, para vivir, sino que entre otras cosas viva para trabajar, para hacer muchas cosas y demás, para crecer. Eso es lo que se quiere con esto. Entonces, ¿cómo optimizar mi trabajo? ¿Para qué? Para poder crecer, para poder mirar otras oportunidades dentro de mi mismo trabajo, cómo hacerlo mejor. Porque es que hacia eso, digamos, va la mejora. Entonces, todo tiene un proceso, todo tiene un inicio, y todas estas ideas que nosotros digamos que empezamos a mirar, digamos, en este sentido, con esto de lo que es el tema de sistemas con lo que es la parte de sistemas de gestión, lo que nos va a llevar es aprendizajes continuos, y no digamos como lo que se llama procrastinación, sino que no volvemos en lo mismo, sino que se vuelve un crecimiento, y que uno lo ve, y el tema es que las empresas que lo quieren hacer lo hacen, y son empresas organizadas, son organizaciones que realmente han entendido que esto, que así ningún cliente lo pida, así esto no diera estatus, sino que fuera algo normal, hay que seguir manteniéndolo, y ese, digamos que ese es el objetivo para lo que. ¿Y por qué? Porque es que si uno, digamos, lo hace las cosas con vista en esto, pues lo que va a generar pues también es todo un estudio de causas y también pues de análisis de causas. ¿Para qué? Para no seguir, digamos, con esos círculos viciosos a nivel organizacional, porque es que miren, yo no identifico solamente los vicios como lo que nosotros siempre podemos conocer sobre lo que, digamos, de malos hábitos, de pronto del consumo de sustancias psicoactivas y demás. No, para mí también hay vicios en los cuales las personas reprocesan, en las que las personas hay que estar, digamos, digamos que digamos, se equivocan, empata, el que peca y reza empata. Pues eso, digamos que es como el tema de la procrastinación, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, con estos ciclos. Miren que acá esto, digamos, que es otra perspectiva que, digamos, que se le da como tal, y que me pareció muy interesante compartirles, porque pues finalmente la reflexión de lo que uno se lleva para, digamos, para analizarlo para uno mismo es, bueno, de qué manera los sistemas de gestión los llevo para que las personas puedan, digamos, sacar mejor productividad, para que puedan, digamos, también llegar a crecer y proponer mejores medidas, y llegar, digamos, con todo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que ha sido el conocimiento, y pues todo lo que he querido, digamos, darles en esta oportunidad.
Permítanme acá, voy a parar acá la